los controladores o reguladores. Vamos a ver, hay una variedad muy grande de equipos o controladores. Entonces vamos a tener controladores, hay dos tecnologías, que es el PWM y el MPPT. Son las dos tecnologías que más nos preguntan como tal. El PWM es una forma pues de onda que utiliza el controlador para el llenado de la batería. Son más económicos, vienen 12 voltios 10 amperios, 12 voltios 20 amperios o vienen 2410, 2420. Y ya viene la tecnología del MPPT. En la línea del Pro están en 40-60 con la capacidad es en potencia. Si yo el mismo controlador, como es 12-24, si le conecto la batería a 12, me lo reconoce que todo el sistema va a estar a 12 voltios. Pero si le conecto dos baterías en serie y tengo 24 voltios, se va a trabajar como uno de 24. Pero si lo conecto a 12 voltios, el mismo de 40, para corrientes de 40 máximo, pero la potencia en paneles, si yo lo voy a meter a 12 voltios, va a ser 480 vatios máximo en paneles. Pero si lo conecto a 24, el mismo controlador yo le puedo meter hasta 960 vatios en paneles. Y lo mismo para los otros sistemas. Cuando son bitensionales o tritensionales, que se vienen para 2 o para 3 tensiones, dependiendo cómo lo conecte, si es a 12, a 24 o a 48, tengo unos máximos de potencia de instalación. Por lo menos este que puede trabajar 24-48, que es el más grande, que es el de 60 amperios, este si lo conecto a 24 me da 1440 o si lo conecto a 60 me da 2880. Esa es la diferencia entre los controladores que encontramos. A 12, 24 o bitensional. Los de mayor capacidad son como por ejemplo para hacer trabajos con necesidades más altas y no sé cómo se maneja el tema de cuando es una monofásica o una trifásica. En este tipo de energía solar. No, en este tipo de energías no se habla de monofásica o trifásica, siempre vamos a manejar monofásica, dos líneas, positivo y negativo, nada más. Ya la parte de tensión, eso sería a la salida del inversor. La salida del inversor se va a manejar la tensión a 110. El 220, en ese momento estamos mirando que la mayoría de los elementos como tal o trabajos que hay en una finca son a 110. El único 220 se requiere es una bomba y la bomba ya la tenemos solar. Entonces hemos bajado esa gama para trabajar solamente el 110, que igualmente en una finca no requerimos sino trabajo para la bomba. Ya los que tienen de pronto motores picapasto y todo eso, se pueden meter dentro de los diseños solares, pero no es viable económicamente, porque es hacer un arreglo así de grande para trabajar una hora al día un motor. Entonces más bien se compra una planta combustible que vale hasta el 80% más económico que una solución solar, y con un galón de combustible pueden trabajar toda la semana. ¿O se le da con motor a gasolina? O se le pone diésel, o pues hay una solución mucho más práctica. Ya más adelante aparecen, lo que le decía yo, hay otros controladores que pueden manejar hasta 4 tensiones, 3 o 4 tensiones, por lo menos este, que es una versión que se utiliza mucho para cuando vamos a trabajar muchos paneles, un arreglo muy grande de panel y tenemos que manejar muchas corrientes. Ya viene este, que tiene una particularidad que viene 40, 80 y 100 amperios, pero miren la ventaja que tienen en voltaje. Sí. Yo puedo hacer arreglos en serie de paneles hasta llegar a 100 voltios o hasta 150. Eso que me va a permitir manejar más voltaje, me va a reducir el amperaje, pero voy a utilizar calibres mucho más delgados y mucho más fácil la instalación eléctrica para los sistemas autónomos. Todo esto que estamos viendo ahora es para los sistemas autónomos, para lo de las fincas, para todo ese sistema. Entonces vienen en 40 amperios, 80 y 100, la parte de New Age. Ya vienen una serie que es especial, que son los Reliable, que vienen en 20, 40 y 60 amperios. La ventaja de estos equipos es para que este voltaje que anteriormente nosotros perdíamos de pasar un voltaje del panel que estaba
de 31 voltios y algo y pasarlo a 24, este restante de voltaje se perdía. Él ahora lo que hace es que este voltaje lo convierte en corriente. El panel puede estar generando 8 amperios y él está inyectándole a la batería 9, 10 amperios. ¿Cómo hace? Este voltaje que se perdía lo transforma en corriente. Entonces es mucho más eficiente. Por ende, el costo es un poco más elevado. Pero se utiliza también en zonas que de pronto sabemos que, como en esta temporada, que hay mucha lluvia. Entonces él aprovecha todo ese voltaje que se está generando y mandándole mucha corriente a las baterías. Son soluciones que el cliente como tal se le puede ofrecer siempre y cuando uno pues económicamente ve que el cliente tiene la facilidad. Uno empieza pues desde lo más sencillo a lo más eficiente como tal el sistema. Ya de ahí vendrían unos controladores pero que son para iluminación. Son controladores de carga dry up, que es un sistema donde es un driver. A través de una aplicación le podemos modificar o parametrizar. ¿Esto qué nos va a permitir? Los dry up nos va a permitir tener soluciones de iluminación para aplicar en todos los elementos que tenemos de lámparas o de reflectores. Por lo general, esta es la composición de un sistema de un reflector que va conectado a la red eléctrica 110-220, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Siempre tienen un driver. Este driver es el que se va a encargar de darle potencia a estos LED. Nosotros, ¿qué hacemos? Anulamos todo este sistema y se lo conectamos al dry up o al controlador que nosotros tenemos. Y ese nos va a permitir convertir este reflector o la iluminación que nosotros manejamos de un 110 a un 12 voltios o a un 24. Yo puedo coger la iluminación existente, anular lo que había y ponerle el nuevo controlador. Dependiendo de la potencia, podríamos utilizar para lámparas que lleguen a 30 vatios o para lámparas que van a llegar hasta 130 vatios. Ahí no está especificado en la descripción, sino aquí en el código. Entonces, eso es lo que quiere decir un dry up. Es un driver para controlar la iluminación LED. Solo para la iluminación LED. Esto los venimos trabajando para todas las soluciones ahorita de iluminación en las fincas, que muchos anteriormente manejaban era un reflector amarillo de halógeno, consumía mucha energía y se ha ido cambiando las tecnologías a iluminación LED. Entonces ya lo que hacemos es eso, hacer el cambio de ese controladores que tenían anteriormente, poner el de nosotros. Ya las soluciones como tal de esos controladores son unos repuestos para el tema de iluminación que nosotros manejamos en una serie que se llaman All-in-One. Son unas lámparas especiales que también las vamos a ver.